si esto lo podemos hacer y podemos demostrar que es correcto y esos valores pasados son valores independientes, nosotros se nos abre la posibilidad de hacer predicciones en el futuro y predicciones de valores de esta variable con bastante exactitud. Bien, desde el punto de vista matemático, en la ecuación, esto es un modelo autorregresivo, lo que aparece en esta ecuación. ¿De acuerdo? Tenemos la variable temporal, que es x, en un instante de tiempo t, como ya sabemos. Mu representaría el promedio, la media o la esperanza matemática. Y como veis, yo ahí tengo una definición que es recurrente o recursiva. Es decir, yo estoy relacionando los valores de la variable x en el instante t con valores anteriores en el tiempo de esa variable. Por ejemplo, x de t menos 1, x de t menos 2, x de t menos p. El número de instantes con el que yo relacione el valor actual de la variable x en el instante t se llama el grado del modelo ARIMA. Entonces, si tengo un ARIMA de grado 1, significa que lo voy a relacionar con el instante inmediatamente anterior. De 2 con 2 instantes, en general de p con p instantes anteriores. Bueno, si os dais cuenta, yo podría reescribir esta variable esta ecuación de una manera más cómoda, haciendo que solamente la variable temporal quedase en el lado izquierdo de la ecuación. Simplemente hacer operaciones y entonces me aparece ahí. Aparte de una constante, me van a aparecer una suma de términos, cada uno de ellos está multiplicado por un coeficiente. El coeficiente phi. Estos coeficientes son datos de los problemas. ¿De acuerdo? Se pueden ajustar, pero en general son datos de los problemas. Y luego el último término sería un ruido blanco, W de t. Es decir, que tendrá media cero y su varianza será pues la varianza de la distribución normal. Bien, estas son las condiciones que tienen que cumplir los modelos autorregresivos. Vamos a ver. Primero, nos interesa que sean series estacionarias, además con media cero. Si no tenemos una serie estacionaria con media cero, simplemente lo que tengo que hacer es un desplazamiento del origen y sustituir la variable aleatoria que modela el proceso, la x de t, por x de t menos la media. Como son series que reflejan modelos estacionarios, esa media va a ser constante. Luego x menos la media me va a cumplir con la primera condición. Segundo, todos los coeficientes phi van a ser todos constantes y no nulos. Claro, si yo anulo alguno, estoy anulando, digamos, la contribución de ese orden al modelo ALIMA. Luego, como ya hemos dicho antes, el ruido, que es uno de los términos que interviene en la ecuación, sería un ruido blanco gaussiano. Y luego hablo de regresores. ¿Qué son estos de los regresores? Bueno, los regresores son variables, valores de la variable x, digamos, en instantes anteriores de tiempo. Entonces yo esto lo puedo formular de una manera utilizando un operador matemático, que le llamo el operador autorregresivo. Este operador no es ni más ni menos que una combinación, veis ahí, una combinación lineal, en la que intervienen los coeficientes. Y entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo con operador autorregresivo para un modelo ARIMA de primer orden, yo solamente voy a tener un instante anterior que considerar, el x de t menos 1. Luego tendré un solo coeficiente, que es phi. Entonces,
este ejemplo se ve con mucha claridad que si yo deshago la recurrencia, yo voy a ir teniendo una suma de términos que van a implicar a instantes anteriores a t, y cada uno de esos términos va a estar multiplicado por una potencia del coeficiente phi. De tal manera que yo podría, para un modelo de primer orden, deshacer la recurrencia y llegar a la conclusión de que la variable x, que representa el proceso estocástico en el instante t, va a ser idénticamente igual, ¿de acuerdo?, a su valor en el instante t menos k multiplicado por la potencia k de phi más una sumatoria que va desde 0 hasta el instante k menos 1. Si yo paro en k, iría hasta el instante k menos 1 de. Fijaos que el exponente de la phi, ¿ok?, digamos que se corresponde con el subíndice del ruido blanco, de tal manera que el subíndice será siempre t menos el exponente de la phi. ¿De acuerdo? O sea, si deshacemos esa sumatoria que hay ahí, pues el primer término sería v sub t, el segundo sería phi por v sub t menos 1, el segundo sería phi al cuadrado por v sub t menos 2, etcétera, hasta llegar al instante k menos 1, que es donde corto. ¿Ok? Esa es la forma que tienen modelos tipo ARIMA de primer orden. Bien, fijaos en una cosa. Yo tengo una serie temporal estacionaria, que es el modelo regresivo que yo estoy introduciendo. Entonces, si se cumple que el valor absoluto del coeficiente, porque el coeficiente puede ser positivo o negativo, ¿ok? En general va a ser un número flotante, un real, positivo o negativo. Entonces, si se cumple que el módulo de ese número es estrictamente menor que la unidad, digamos que la serie que aparece ahí como una combinación lineal de ruidos blancos sería útil en el sentido de que converge a valores, es decir, no alcanza valores indefinidos o infinitos, sino que se puede probar que converge hacia valores exactos. Entonces, yo podría representar lo que hemos visto antes, ¿ok?, como un modelo lineal. ¿Veis? O sea, si yo el K, que es el coeficiente donde yo, digamos, corto la sumatoria, yo ese K lo extiendo hacia un número muy grande, matemáticamente diríamos infinito, y dado que el módulo de phi sea estrictamente menor que 1, pues evidentemente el término de la izquierda, para un phi cuyo módulo es menor que 1 y una potencia muy grande de eso, pues tenderá prácticamente a 0. ¿De acuerdo? Luego me quedaré con una sumatoria desde 0 hasta infinito, que es una combinación lineal de ruidos blancos. ¿Ok? Hasta aquí está todo claro. Bien. Tenemos el proceso estocástico, representado por la variable aleatoria x, representa una serie temporal de tipo estacionario. ¿De acuerdo? Si el módulo de sus coeficientes
mantiene que es estrictamente menor que 1, pues yo puedo probar la convergencia y eso me converge a una combinación lineal de ruido blanco. Bien. Bueno, pues yo ya tengo un modelo y yo tengo que estudiarlo desde el punto de vista estadístico. Tengo que calcularle la media, tengo que calcularle la covariancia y la correlación. En concreto porque, claro, yo estoy estudiando series temporales. Entonces, a mí lo que me interesa es medir qué relaciones existen entre datos próximos, que es lo que me va a permitir a mí estar seguro que voy a poder hacer predicciones. Entonces, vamos a ver. Hemos dicho que si tenemos una serie temporal estacionaria y con esas condiciones de que el módulo del phi sea estrictamente menor que 1, digamos, eso degenera en una combinación lineal de ruidos blancos. Luego, si yo aplico el operador esperanza matemática a x de t, va a ser una combinación lineal de las esperanzas matemáticas de esos ruidos. Ya sabemos, o debemos tener claro ya todo desde el primer día, que la esperanza matemática de un ruido blanco es 0. Luego eso va a tener como esperanza 0, que era una de las primeras condiciones que yo había establecido en los modelos autorregresivos. Con lo cual, hasta ahora las cosas van bien. Ahora voy a calcular la autocovarianza. ¿Os acordáis cómo se hacía? Pero era la esperanza de un producto, ¿de acuerdo? En el que yo tenía en cuenta valores de la variable, dijéramoslo así, en un instante t más h, menos la media, o la media es 0, en este caso sería t más h, por t. Y eso lo integro para todo el dominio de valores de la variable x. En este caso tengo sumas, entonces yo tendría como x de t es una combinación lineal, pues x de t más h es lo que aparece aquí como primer factor de este producto, ¿no? V de t más h, o sea, empezamos en j igual a 0, ¿vale? O sea, el primer phi estaría elevado a 0 y ahora voy disminuyendo. T más h menos 1, entonces ya tendría un phi, t más h menos 2, tendría phi al cuadrado, etcétera, hasta llegar a un tiempo en el que, digamos, han pasado h instantes y tengo phi elevado a h por w de t. Puedo seguir disminuyendo, ¿de acuerdo? El siguiente sería v de t menos 1, etcétera, hasta llegar al último valor. Claro, eso lo tengo que multiplicar porque tengo que hallar la integral del producto de eso con la expresión no para v de t más h, no para el instante t más h, sino para el instante t. Entonces tendré otra expresión similar a la anterior, otra suma de términos que son todos constantes multiplicadas por ruidos blancos, ¿no? ¿Os acordáis que es lo que decíamos el otro día sobre el cálculo de la covarianza de ruidos blancos? Porque solamente era distinto de 0 cuando estábamos en el mismo instante. Y el valor que se obtenía de hacer la integral era el valor de la varianza de la distribución normal, sigma al cuadrado. Luego, si eso es así, fijaos que si yo hago la multiplicación de la primera serie por la segunda, ahí solamente me van a quedar como factores distintos de 0 a partir del exponente phi elevado a h. Porque todos los anteriores no van a tener
digamos, otro término para multiplicarlo que tenga el mismo t. Luego voy a empezar a obtener distintos de 0 a partir de h. Luego yo voy a tener ahí, fijaos, que ese producto de esas dos sumatorias, yo fácilmente se puede obtener que si la esperanza de la covarianza, ¿no?, de un ruido blanco en el mismo instante de t es sigma al cuadrado para ese ruido blanco, ¿vale? Eso lo saco factor común. Lo que me va a quedar aquí va a ser una sumatoria de productos phi elevado a h más j por phi elevado a j. Te voy a tener, el primero sería phi elevado a h solo, el siguiente sería phi elevado a h más 1 por phi, segundo phi elevado a h más 2 por phi al cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, eso sería la sumatoria de una serie muy conocida, que es la progresión geométrica. El número, la suma de los n términos de la progresión geométrica cuando n tiende hacia infinito. Os recuerdo de matemáticas elementales que era el primer término de la serie dividido por 1 menos la razón, ¿ok?, elevado al cuadrado. Entonces, en este caso está claro que la razón es phi. El primer término sería para j igual a 0, sería phi elevado a h. Luego tendríamos que la sumatoria de esa serie geométrica para un número muy grande, arbitrariamente grande de términos, sería sigma al cuadrado por phi elevado a h por 1 menos phi al cuadrado. Lo cual nos da una expresión matemáticamente muy bonita, muy elegante, de un parámetro muy importante para este tipo de series temporales. Es decir, yo puedo calcular directamente la autocovariancia, es decir, la dependencia que tienen datos próximos de la serie temporal, solamente conociendo el valor. En el caso del arima 1, que es de orden 1, yo solamente tengo un coeficiente phi. Conociendo el valor de ese coeficiente phi, puedo calcular la covarianza. ¿Ok? Y la autocorrelación. Bueno, esta expresión tan bonita de la autocovarianza me hace que salga también una expresión muy simple para la autocorrelación. La autocorrelación sabíamos que era la autocovarianza dividido por la autocovarianza para h igual a 0. ¿Vale? Para h igual a 0, si os fijáis en la ecuación de arriba, pues sería sigma al cuadrado dividido por 1 menos sigma al cuadrado. Perdón, sigma al cuadrado dividido por 1 menos phi al cuadrado. Entonces, si hago operaciones, ¿vale?, el numerador sería el numerador multiplicado por phi elevado a h. Luego, fijaos que la autocorrelación está relacionada con el desfase, que lo mide h, o lag, y con el coeficiente phi, que me define la serie temporal arima de orden 1. Lo cual tengo unos parámetros muy, muy sencillos para calcular la covariancia y la correlación. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, un camino simple de un proceso arima 1. Vamos a suponer que tenemos un proceso arima 1 con un coeficiente phi que sea 0,9. Entonces, vamos a ver los dos casos. Que el coeficiente sea positivo, 0,9, o que el coeficiente sea negativo, menos 0,9. ¿Ok? Tendríamos x de t sería igual a phi, cualquiera de los dos valores, por x de t menos 1,
más un ruido blanco. En ambos casos vamos a suponer que la varianza del ruido blanco es igual a 1. Entonces, con lo que hemos calculado antes, la autocorrelación sería 0.9 elevado a h. ¿De acuerdo? Es decir, si el h es pequeño, me da una correlación bastante buena. Conforme va aumentando el h, se va perdiendo la correlación entre los datos. Pero fijaos en el segundo caso. ¿Alguien me sabría interpretar qué efecto tiene ese menos 0,9 elevado a h? Es una correlación alternada. ¿De acuerdo? O sea que están correlacionados los datos pares o los datos impares. O sea, da un salto. Puede ser como pasar con el ejercicio de la práctica, la relación, con lo de la exponenciación. Cuanto más grande, más tarde en disminuir la tendencia. Aquí lo que sería. No, aquí en los modelos ARIMA, cuanto más grande es menos correlación entre los datos, porque tienes un número real que es estrictamente menor que 1. Aquí sería que cuanto más pequeño eso. Claro, Menos, cuanto más pequeño, o sea, siempre ocurre lo mismo. O sea, la correlación es un valor que está entre -1 y +1, por la definición. Entonces, si está muy cercano a 0, es que los datos no están correlacionados, son datos totalmente independientes. Pero, por ejemplo, la distribución normal son datos independientes. Si está más pegado a la parte positiva, o sea, hay correlación, pero digamos que hay correlación hacia adelante. A la negativa, que hay correlación, dijéramoslo, hacia el pasado. Y ahora, claro, si tú tienes un número negativo elevado a una potencia, digamos que es positivo en todos los valores pares de h. Claro, todos los valores pares de h, un valor estaría correlacionado con el siguiente, digamos que tenga el mismo signo. Porque si tiene signo distinto, digamos, la correlación, vamos a ver, un valor muy alto significaría un valor muy bajo, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso se dice que está, ahí lo tenéis. Fijaos que ARIMA de 1 con un phi de 0,9, que es la parte de arriba de la gráfica, veis que la curva que sale es relativamente suave, entre comillas. O sea, hay correlación entre datos próximos siguiendo, digamos, esa curva con sus dientes de sierra y tal, pero ahora, sin embargo, cuando con el negativo te sale una curva que es mucho más abrupta. O sea, tiene muchos picos con mucha frecuencia. Pero es porque cada pico, cada valor en un pico no está relacionado con el valor del siguiente. O sea, un valor en un pico no está relacionado con el valor en el valle, sino que está relacionado con el siguiente pico. ¿Okay? Bien. Ahí lo tenéis. Si tenéis instalado R, podéis intentar reproducir las curvas. Esto sería las órdenes que hay que dar, o lo destripo un poco. Bueno, R tiene una función que se llama ARIMA. Con eso nos facilita muchísimo las cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy yo definiendo ahí? Yo ahí tengo como 3 cosas que tengo que decir. Primero, yo al final voy a plotear. Luego ahí está claro que hay las 2 elementos del final, de alguna manera tienen que ver con darles nombres a los ejes de la gráfica.
¿vale? Y ahora, lo que me interesa más es la simulación ARIMA. Fijaos que ahí tengo yo como dos tipos de parámetros. El segundo se refiere al número de puntos que se van a representar en la curva. Eso está claro que es n igual a 100. Y ahora, el primer parámetro es un parámetro más complejo, porque digamos que en esa lista mete varias cosas que son importantes para el modelo ARIMA. Primero, el orden. Todo modelo ARIMA tiene como en la parte, digamos, de especificación, order, tendría como 3 elementos. Uno, ¿qué es? El primero tiene que ver con la recurrencia. En este caso tengo el valor 1 porque tengo una ARIMA de 1. Es decir, que es recurrente solamente con un valor de tipo T-1. El segundo parámetro, que parece 0, tiene que ver con la diferenciación. Es decir, los modelos ARIMA pueden tener derivadas, que lo que hacen es que suavizan, digamos que eliminan, dijéramoslo así, los puntos más abruptos de la curva o eliminan zonas que no sean, que sean más bien irregulares, ¿no? Y el tercero tiene que ver con los ruidos blancos, con la suma. En este caso, yo estoy representando una ARIMA de orden 1 sin operador de diferencial, sin diferenciadores y sin ruido. Es decir, lo que yo estoy representando es x de t igual a phi por x de t menos 1. Y bueno, el otro argumento que hay ahí, AR, es precisamente el valor del phi, el valor del coeficiente. Entonces, con eso, si hacéis la prueba, os tiene que salir una curva muy similar a la que os he enseñado antes. Vamos a seguir. Lo siguiente serían modelos ARIMA explosivos y el concepto de causalidad. Disculpad, pues voy a cerrar la puerta porque no me entiendo. Sí, mejor. Bueno, ¿qué es esto de modelos ARIMA explosivos? Bueno, al fin y al cabo los modelos están representando un proceso estocástico. Entonces te están proporcionando una serie de valores de una variable temporal que modela este proceso estocástico en diferentes instantes de tiempo. Entonces, hay determinadas series que los valores de la serie temporal pues alcanzan valores muy grandes en un intervalo de tiempo muy pequeño. Esto le conocemos con el nombre de explosión. Entonces, por ejemplo, modelos explosivos son las ondas que miden los terremotos. Es el clásico tipo de modelo explosivo. Es un modelo ARIMA de tipo explosivo. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la condición esa que le pusimos antes para que nos representaran modelos adecuados a lo que nosotros queríamos, conservativos, ¿no? Sin embargo, ahora no se cumple. Porque ahora resulta que el módulo de este coeficiente, digamos que aumenta sin límite cuando J empieza a crecer. Entonces, la condición que habíamos puesto de que la sumatoria de la combinación lineal de ruidos blancos convergiera ya no se cumple. Bueno, esto nos lleva a una situación complicada porque, claro, con modelos explosivos
así directamente nosotros no podemos trabajar. Pero nosotros, en la mayoría de los modelos, podemos hacer una transformación para la convergencia. Es decir, convertir un modelo o forzar a que un modelo tipo ARIMA se convierta en estacionario. Yo os voy a contar cómo se hace. Imaginaros que yo tengo un modelo como el que aparece en esta ecuación. ¿Ok? Hemos visto que el modelo ARIMA se puede escribir como una sumatoria de coeficientes que multiplican a ruidos blancos y además, digamos, un resto que sería el valor de la variable temporal hasta un determinado valor. Lo podemos fijar en T más K. ¿Ok? Claro, un modelo como el anterior, digamos que tendría poca utilidad, si yo lo planteo así. Porque para conocer el valor de la variable temporal en el instante t, tendría que conocer valores del futuro, t más k. O sea, eso no tiene ninguna utilidad, ¿no? Es decir, entonces, la idea consiste en lo siguiente. Si yo hago una manipulación de esta ecuación recurrente y la hago depender de la inversa del módulo de phi, ahí sí puedo conseguir convergencia. Claro, dice, bueno, sí, pero Dios sabe lo que sale ahí, ¿no? No, no porque yo puedo demostrar que el modelo temporal que está representando esta serie transformada, haciendo esa transformación, tiene los mismos estadísticos que la serie original. Es decir, va a tener la misma media, autocovarianza y correlación. Con lo cual, estoy autorizado a hacerlo y consigo la convergencia. ¿Ok? Es decir, si os dais cuenta, al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es vamos a ver, si yo tengo una ecuación matemáticamente escrita como x en el instante t igual a un coeficiente elevado a menos k, ¿vale? Por el valor de x de t más k, claro, para un k lo suficientemente grande y teniendo en cuenta que yo estoy hallando el exponente del inverso de phi, es decir, que será una cantidad muy pequeña, bueno, dependerá del valor de phi, pero en general será menor que 1. Entonces, para un k lo suficientemente grande, este primer término lo anulo. Y entonces me quedo con una combinación lineal de ruido blanco cambiado de signo, pero que me permite obtener un modelo estacionario que es lo que yo quiero. Es decir, que yo puedo convertir una relación como la que tenía inicialmente, el valor de la variable x en el instante t más 1 es phi por x de t más el ruido blanco con un phi que tenía un valor muy grande que lo hacía que no fuera convergente, ¿de acuerdo? Si, digamos, le doy la vuelta, puedo hacer que x de t dependa con ese inverso de phi del valor de x en t menos 1.
Bien, y con eso enlazo con lo que sería el concepto de causalidad. Causalidad entendido como causa. Entonces, claro, hemos visto que el modelo ARIMA 1, que es estacionario, cuando el valor del coeficiente, cuando el módulo del valor del coeficiente phi es menor que 1, el valor de la variable x en el instante de t no depende de los instantes futuros. No depende de t más 1, t más k en general. Entonces, digamos que el efecto, el valor de la variable x en el instante t, lo puedo relacionar más bien con cosas que ocurrieron en el pasado. Es decir, con unas determinadas causas. Entonces yo, cuando tengo un modelo ARIMA de 1, en el que el módulo del coeficiente phi es estrictamente menor que 1, diré que es un proceso estocástico causal, o que tiene una causa. Entonces, en el caso que hemos visto anterior, que hemos convertido al proceso explosivo en estacionario, sin embargo, este proceso es un proceso que va a depender del futuro. Luego no puede ser causal, en general. Luego, otra observación que es interesante hacer es que yo puedo prescindir de estudiar modelos explosivos. ¿Por qué? Porque casi todos los modelos explosivos puedo convertir o tienen modelos equivalentes que son causales. Entonces, yo podría demostrar el siguiente teorema. Toda explosión, o todo modelo de carácter explosivo, posee una causa. Vamos a ver que esto es verdad. Vamos a suponer que yo tengo un proceso estocástico como el que aparece aquí. ¿Ok? Y con un phi que es bastante mayor que 1. Es decir, eso lo convierte en explosivo, porque en cuanto yo haga un número relativamente pequeño de iteraciones, el valor de la serie va a ser un valor muy grande. Y voy a suponer también que el ruido blanco pues es un ruido de tipo gaussiano. ¿De acuerdo? Que es estacionario y no es causal. ¿Ok? Entonces, yo puedo empezar a medir los diferentes estadísticos. Primero, obviamente, hemos demostrado anteriormente que con un proceso de tipo estacionario, la esperanza sería 0 y la covariancia la hemos calculado antes para el caso en el que teníamos un modelo causal. Es decir, en el caso, cuando hacemos la transformación de acuerdo a modelo causal, hemos visto que tengo que transformar la serie en función de 1 partido por phi para que sea convergente. Entonces, yo puedo demostrar que haciendo esa manipulación, la autocovariancia ahora sería muy parecida a lo que nosotros hemos obtenido anteriormente. Anteriormente hemos obtenido sigma al cuadrado, que era la varianza de la distribución normal, por phi elevado a h, ¿de acuerdo? Por phi al cuadrado y 1 partido por phi al cuadrado. Entonces, con la transformación del modelo explosivo, yo tengo una covariancia como la que aparece ahí. O sea, ahora lo que antes era al cuadrado, ahora pasa a ser -2. Es decir, los coeficientes
se convierten en negativos. Vamos a demostrar que eso es así. Vamos a hacer la demostración. Esto no está en las transparencias. Es decir, queremos demostrar que un proceso explosivo se puede representar como un proceso causal equivalente. Claro, la demostración la puedo hacer si yo soy capaz de determinar que ambos procesos estocásticos tienen la misma estructura estadística, la misma esperanza, la misma covariancia, la misma correlación. Vamos a ver. Parto del proceso original explosivo, que es ese que aparece ahí. ¿Ok? Hago la reformulación que os he dicho antes. O sea, lo que hago es que me invento, dijéramoslo así, otro proceso estocástico cuyo no multiplico por el coeficiente phi, sino por 1 partido por el coeficiente phi. Como phi es mucho mayor que 1, 1 partido por phi va a ser menor que 1, luego eso va a converger. Entonces, claro, evidentemente el ruido blanco también sufre una transformación. El ruido blanco sufre la transformación de que ahora su varianza, ¿de acuerdo? Va a venir dado por eso. Va a venir dividida por el cuadrado de phi. Eso es muy fácil de demostrar. Es decir, yo fabrico un nuevo modelo estocástico en el que el coeficiente pasa de phi a 1 partido por phi. Y la variancia del ruido pasa de sigma al cuadrado a sigma al cuadrado partido por phi al cuadrado. Vale. Para que ambos procesos sean equivalentes, tienen que tener la misma autocovarianza. Luego, entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular esa covarianza, que sabemos que es la esperanza del producto de x de t por x de t menos h, donde h es el retraso. ¿Vale? Entonces, si nosotros hacemos el cálculo de ese producto, nos va a salir que los únicos valores que van a ser diferentes de 0, ¿de acuerdo? Son todos aquellos que estén anteriores al instante h. Luego al final te va a salir una autocovarianza que es totalmente equivalente a la que teníamos en la covarianza del modelo regresivo inicial, del modelo estacionario. Entonces, según eso, yo puedo representar cualquier modelo o cualquier proceso de tipo estocástico explosivo por su correspondiente proceso causal, haciendo simplemente esa transformación. Por ejemplo, imaginaros que tengo este arima de orden 1, ¿vale? Que es muy sencillo. O sea, el valor de la variable en el instante t es 2 veces el valor del instante anterior. Eso, digamos que es, no sé si habéis oído este cuento de un árabe que hizo algo por el califa y el califa le dijo que qué es lo que quería. Y dice, bueno, pues yo lo que quiero es un grano de arroz en el primer tal, 2 en el segundo tal. Pues esto tiende a hacer una cosa como eso, ¿no? Entonces, esto es explosivo en unos muy pocos pasos. Entonces, consiste en hacer lo siguiente, que es aplicar la transformación que hemos dicho. Es decir, el modelo causal sería I de t, en vez de 2 sería un medio de I de t menos 1 más V de t. Ahora, V de t sería, si la variancia es 1, tengo que dividir por el cuadrado del coeficiente. El coeficiente es 2. Luego tendría que dividir por 4. Esto es muy fácil comprobar y lo podéis hacer.
como ejercicio sencillo en R, que es sácame la representación gráfica del modelo ARIMA, el explosivo, claro, tenéis que dar un número pequeño de puntos, ¿vale? Y a continuación, sácame la gráfica del modelo causal equivalente. Y veréis que efectivamente tienen los mismos estadísticos. Bien, lo siguiente sería una introducción a los modelos de promedio móvil. Bueno, esto es un poco no complementario, sino son modelos, los modelos ARIMA están basados en, digamos, en el primer término de la terna esa que os he presentado, ¿no? Que era el orden, la diferenciación y la suma de ruidos. Entonces, hemos visto que antes el modelo ARIMA que teníamos lo definíamos, el modelo ARIMA de 1 como 1, 0, 0. Ahora lo que quiero es definir modelos que sean 0, 0, 1. Es decir, que no tengan parte regresiva, no tengan parte de diferenciación como antes, pero que sí que dependan de ruidos blancos en instantes anteriores. A esto se le llama MA y Q representaría el orden, ¿no? Que es totalmente análogo a lo que hemos visto antes, ¿no? Si el modelo ARIMA, el parámetro te dice el número de términos de la recursión, pues aquí te va a dar el número de ruidos blancos. Entonces, una ARIMA de Q, un MA de Q sería X de T, sería la combinación de un ruido blanco en el instante T. Ahora, un coeficiente que multiplica el ruido blanco en el instante t-1, etcétera, hasta un coeficiente que multiplica el ruido blanco en el instante t-1. ¿Ok? Entonces, a estos parámetros, que serían, dijéramoslo así, como los análogos a los phis, a esto se le llama retardos. Y cada uno de estos ruidos pues son gaussianos de media cero y la varianza de la distribución normal. Entonces, claro, si yo aplico la definición, yo llegaría a una sumatoria que además puede tener un número indefinido de términos, como ese que aparece aquí, que sería una combinación lineal de ruidos blancos tomados en instantes anteriores al instante actual. ¿Ok? Entonces vamos a ver. El modelo más sencillo sería MDA de 1. O sea, eso se correspondería al modelo que tiene como orden 0, 0, 1. ¿Vale? Como hemos visto antes, la esperanza el modelo viene dado por eso, ¿no? Sería la suma de un ruido blanco en el instante t más un retardo de ese ruido blanco en el instante t-1. ¿Ok? Evidentemente, la esperanza matemática es 0. Y ahora vamos a calcular la autocovariancia y la autocorrelación. Entonces, la autocovarianza es eso que aparece ahí. 1 más el retardo al cuadrado por la varianza para h igual a 0, cuando el retraso es 0. Cuando el retraso 1 sería el retardo por la varianza de la distribución normal, y si tengo un retraso de más de 1, 2, 3, etcétera en adelante, la autocovariancia es 0. La autocorrelación es muy fácil, es dividir y simplemente pues tendría que, para h igual a 1, ¿de acuerdo? Divido por el valor de h igual a 0, ¿ok? Y me quedaría eso que aparece ahí, o sea, un cociente entre valores de retardo,
y 0 cuando h vale 2 o más. Vamos a demostrar que eso evidentemente es así. Vamos a calcularlo. Bueno, volvemos otra vez a lo mismo. Es decir, yo tengo que calcular la esperanza matemática de un producto. ¿Ok? Ese producto sería, como las medias son 0, sería x en el instante t por x en el instante t menos h. Entonces, yo lo que hago es sustituir la expresión del modelo en función de la combinación de los dos ruidos en el instante t y en el instante t menos 1. Y ahora, fijaos que tengo un producto que sería W de t más teta del retardo W de t menos 1 por, ahora sería W de t menos h, ¿de acuerdo? Más el retardo por W t menos h menos 1. Entonces, si hago los productos, los únicos productos, como ya sabemos, que son distintos de cero, son aquellos en los que yo estoy calculando la autocovariancia cuando h es igual a 0. Entonces, para h igual a 0, exactamente igual a 0, lo único que me queda ahí sería calcular, ¿vale? Si descompongo ese cuadrado, sería un término que sería lo que multiplicaría a la esperanza de W de t por W de t, que sé que es la varianza de la distribución normal, más teta por W de t menos 1 por W de t menos 1. O sea, sería teta al cuadrado más la integral de eso, que sé que es la varianza de la distribución normal. Luego me sale 1 más teta al cuadrado por la varianza. Claro, para h igual a 1 cambia un poquito la cosa, porque ahora yo solamente voy a tener valores diferentes de 0 cuando multiplique W de t menos 1 por W de t menos 1. Porque las multiplicaciones de t por t menos 1, t por t menos 2 y t menos 1 por t menos 2 son todas 0. Luego solamente me queda, si deshago ese producto, teta por W de t menos 1 por W de t menos 1, la esperanza de eso es la varianza. Luego me quedará teta por la varianza. Y para h estrictamente mayor que 0 es imposible obtener términos cuyos factores tengan las t iguales. Luego está claro que esos valores de autocovariancia están bien calculados. Bueno, y la autocorrelación es trivial, porque lo único que tengo que hacer es dividir por el valor de la autocovariancia para h igual a 0. ¿Ok? Entonces, la autocovarianza es distinta de 0 solamente cuando el lag es igual a 0 o cuando el lag es igual a 1. Para todos los demás valores, la autocovarianza es 0, es decir, que los datos no están relacionados. Bien, esto es lo que hemos dicho antes, el cálculo de la autocorrelación es trivial. Entonces, fijaos las curvas que me salen. O sea, esto lo podéis sacar directamente con R. Veis, para un retardo de 0,5, tendríamos ese retardo al cuadrado partido por 1 más el retardo al cuadrado. No, perdón, el retardo partido por 1 más el retardo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, para un retardo de 0,5 y un lag de 1,
me sale una autocorrelación de 0,4. ¿Ok? Entonces podéis hacer cálculos y veréis que eso efectivamente es así. Entonces, ¿qué es lo que me sale? Pues me sale una curva que es relativamente suave y que me indica correlación entre puntos próximos. Si el valor del retardo es negativo, entonces resulta que todo valor en un instante t de un ruido, digamos, estar negativamente correlacionado con el instante anterior. Es decir, que si en t tengo un pico, en el instante anterior tenía un valle. Y que si en t tengo un valle, en el instante anterior tenía un pico. Ahí tenéis resuelto para R, lo podéis teclear si queréis, o hacer copy paste y soltarlo en la consola. Bueno, ahí están las órdenes estas que os pongo son par significa dividir la pantalla en dos partes. ¿Vale? Y mfrow estoy diciendo que estoy dividiéndola en dos secciones horizontales. Es decir, dos filas, una sola columna. ¿Ok? A continuación tengo un plot de un modelo ARIMA. ARIMA.sim, el que me hace la simulación ARIMA. La función que hace la simulación ARIMA. Y ahora fijaos que el orden, a diferencia del ARIMA de 1, ahora no es 1, 0, 0, sino que es 0, 0, 1. Porque lo único que estoy teniendo en cuenta es la parte de los ruidos blancos. Ahora, el phi, o sea, el argumento que aparece ahí ya no es AR, que sería un phi, sino MA. Se refiere a retardo, que es 0.5, que es lo que hemos dicho que tenía, para 100 puntos. ¿De acuerdo? Y el otro sería lo mismo, pero para un retardo de menos 0,5. ¿Ok? O sea, el orden. Bien. La siguiente diapositiva es comparar el modelo ARIMA 1 con el MA1. Entonces, la definición es esa que aparece ahí. O sea, x de t será igual a phi por x de t menos 1 más el ruido. En R corresponde a un orden 1, 0, 0. Y el otro, el MA de 1, sería una combinación de ruidos, de un ruido en t y un retardo por un ruido en t menos 1, que corresponde a un orden 001 en R. Entonces, ¿cuáles son las diferencias clave entre los dos modelos? En el ARIMA de 1, el valor de la variable temporal en el instante t depende directamente de su propio pasado. En el MA1 solo depende de valores del pasado, de dos instantes del pasado, pero de ruidos blancos. ¿Ok? Entonces, según eso, un modelo ARIMA de 1, pues te puede servir para representar una correlación entre valores de la serie temporal a largo plazo. Sin embargo, el MA1, las dependencias que tú puedes definir tienen que ver más bien con retraso. Es decir, el ARIMA de 1, digamos que es como lo podríamos ver como una especie de modelo que proyecta hacia el futuro, dijéramoslo así, o
que está definido en función de su propio, un instante anterior, pero digamos que está pensado para que mantenga una correlación de datos a largo plazo. Sin embargo, el MA1 es dependiente solamente de un retraso y la correlación solamente se puede establecer cuando el retraso como máximo es 1. Si pasas de 1, ya no existe correlación. Entonces, esto está hecho de una manera un poco más fina que la anterior para que, digamos, la serie temporal se mantenga y sea reproducible. Es conveniente fijar una semilla, que es lo que se hace ahí. O sea, ahí he dividido la pantalla en dos subpantallas, he fijado una semilla para que los valores sean reproducibles siempre. Y entonces, primero lo que hago es una arima con phi 0.9 y con menos phi, con phi menos 0.9. Y lo ploteo. Entonces, si nos damos cuenta, para 0.9, la serie que me sale es una curva relativamente suave, que tiene persistencia en sus valores y que va manteniendo más o menos una misma progresión. O sea, si yo tengo un valor de X en un instante T, un valor alto, el instante siguiente también va a ser alto. Es decir, no hace picos con dependencias opuestas. Ahora, cuando tengo un phi negativo, es justamente dependencias opuestas. Es decir, si X de T es alto, X de T menos 1 es muy bajo. Entonces, en resumen, podemos decir que con un modelo ARIMA de 1, los valores dependen del pasado, suelen demostrar una correlación a largo plazo. En el MA de 1 solamente se depende de un ruido pasado y la correlación entre los datos es de muy corto plazo. Entonces, para representar datos, la elección entre ARIMA de 1 o MA de 1, evidentemente, está clara. Es decir, si yo lo que quiero es tener una dependencia temporal de datos que se mantenga en el futuro, pues debo de ir a un ARIMA. Esto está planteado para un valor 1, una ARIMA de 1. Es decir, si yo puedo tener dependencias más complejas, ¿de acuerdo? Más suaves, incluso, si yo aumento el grado. Eso ya es una cuestión de ajuste. Entonces, normalmente simular estos modelos en R pues te permite ver gráficamente qué es lo que tiene. Bueno, pues vamos a seguir entonces. Bien, invertibilidad de los modelos MA. Bueno, ahora yo tengo un problema similar al que tenía en ARIMA. Es decir, yo quiero estudiar su invertibilidad. ¿Y esto para qué? Bueno, yo puedo probar que todo modelo tiene un modelo invertible asociado en el que la covarianza y la autocorrelación pasan de depender del retraso al inverso del retraso, a 1 partido por el retraso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo MA de 1 con una varianza del ruido igual a 1 y un retraso de 5 unidades de tiempo, ese modelo se le puede calcular la autocovarianza y la autocovarianza va a ser la misma que si tengo un retraso que sería un quinto, ¿de acuerdo? Y en este caso, la varianza
pasa a ser 25. ¿Ok? Bueno, si yo calculo la autocovarianza, voy a tener que la autocovarianza, según hemos calculado antes, era 1 más el cuadrado del retraso por la varianza. O sea, en el modelo que tenemos sería, si el retraso es 5, ¿de acuerdo? Tendríamos un valor de 26, dado que la varianza del ruido sea igual a 1. Entonces, para el retraso de una unidad de tiempo, acordaros que era el retraso por la varianza de la distribución normal. ¿De acuerdo? Que sería 5 y 0 en cualquier otro caso. Entonces, vamos a ver. Si yo esto lo convierto en la serie, ¿de acuerdo? Invertida, yo puedo fácilmente comprobar que la transformación que tengo que hacer en el ruido, hemos dicho que era la varianza dividido por el cuadrado del retraso. Entonces, en el invertido, ¿de acuerdo? Tendríamos que sería 1/5 al cuadrado, pero al dividir pasa a ser 25. Es una suma de todas las frecuencias posibles. Ahí hay muy pocas cosas que nosotros podamos discriminar, porque es que tenemos, digamos, como todas las longitudes de onda, ¿no? Entonces, siempre tendremos que elegir entre uno de los dos modelos. O representar mediante un modelo MA, mediante el modelo directo o el invertido. De alguna manera, siguiendo lo que hemos hecho con la invertibilidad de los modelos explosivos o con la estacionariedad forzada de los modelos explosivos de ARIMA, nosotros siempre utilizaremos un criterio de causalidad. Es decir, que siempre elegiremos el XDT, el modelo XDT o el modelo IDT que nos permita representar un número arbitrariamente grande de datos. ¿Vale? Entonces, si tengo un modelo de este tipo, pues le llamo proceso invertible. Entonces, ¿cuál es el modelo invertible? Es una de la siguiente pregunta que yo me haría, ¿no? Pues yo lo que hago es estudiar, digamos, las funciones x de t y v del t, escribir el modelo y hacer el siguiente cálculo. ¿De acuerdo? Si el módulo del retraso es menor que 1, significa que la sumatoria que yo voy a obtener sería una sumatoria de una potencia de menos el retraso por el valor de la variable en instantes anteriores. Digamos, eso admite una representación infinita, porque a partir de un determinado valor de J, esa serie va a hacer que ya empiece a tener términos muy, muy pequeños, es decir, va a llegar a la convergencia. Entonces, en el caso anterior, que teníamos un modelo con un retraso de 5 unidades y una varianza del ruido de una unidad. Entonces, eso me daba un modelo que no convergía. Sin embargo, su modelo invertido sí que converge. Es decir, tengo un ruido con una varianza más grande, pero el valor del retraso de 1/5 hace que la sumatoria en la que deriva la representación del modelo sea convergente y la pueda utilizar para un número de puntos indefinido. Bien,
Y esto es todo en cuanto al primer tema.